Hola a todos, bienvenidos a una segunda temporada de nuestro podcast Habitando Ideas by Decor Cerámica. Hoy, desde el proyecto integral Cristo Rey, tendremos una invitada muy especial. Acompáñenos. En un mundo donde la creatividad y la innovación impulsan el cambio, surge Habitando Ideas, un espacio para explorar el proceso de gestación y evolución de ideas revolucionarias. Desde la chispa inicial de la creatividad hasta la materialización de la innovación, cada episodio es un viaje inspirador hacia la genialidad. Soy Eliana Posada y seré tu guía en este apasionante recorrido. Acompáñame mientras exploramos cómo dar vida a nuevas ideas y desentrañamos los desafíos y triunfos que acompañan este emocionante proceso. Prepárate para inspirarte, aprender y soñar en grande con Habitando Ideas. Le damos la bienvenida a una invitada muy especial, la arquitecta Marta Hernández, formada en Gerencia de Construcciones y magíster en Desarrollo Sostenible, quien fue secretaria de Vivienda y lideró la renovación del proyecto integral Cristo Rey en la ciudad de Cali. Bienvenida, Marta. Muchas gracias, Eliana, por la invitación. Un saludo muy especial a quienes nos van a acompañar hoy. Marta, cuéntanos cómo nace la idea de dedicarte de estudiar arquitectura. O sea, ¿lo tuviste claro desde pequeña? ¿Siempre fue tu sueño? Bueno, realmente no. Yo cuando estaba pequeña quería ser doctora y Muy parecido. sin nada que ver. Pero en esa época en que está uno en el colegio en los últimos años y van algunos profesionales a contar su historia, de qué se trata su carrera, unos jóvenes estudiantes de arquitectura, guapos ellos, nos contaron de qué se trataba, hicieron una narrativa que me llamó mucho la atención acerca de poner música y empezar a diseñar toda la noche, imaginarse los espacios, y creo que eso de alguna manera cautivó mi atención en ese momento. Y aunque yo era muy buena dibujando, nunca había pensado en arquitectura como una carrera, y allí fue el momento en que conecté con la historia de la arquitectura y empecé a interesarme, y le dije a mi mamá que quería estudiar arquitectura y no medicina. ¿Y cómo pasaste a dedicarte al sector público? Bueno, eso fue el andar de la vida. Yo pienso que uno va transitándola y le va colocando las cosas en su lugar y uno va llegando a ese destino. Realmente cuando era estudiante de arquitectura detestaba la política, nada que tuviera que ver con noticias, yo no podía verme un noticiero completo nunca. Soy de ese team. Sí. Pero cuando ya me gradué, tuve la posibilidad de conocer a una persona que estaba en el medio público y pude empezar allí el primer proyectico que yo hice de arquitectura hospitalaria en el sector público, y allí enganché con todo lo público, los proyectos, el desarrollo y hasta hoy. Marta, ¿y a ti qué te inspira, tanto en lo profesional como en lo personal hoy en día? Bueno, a medida que pasa el tiempo, creo que me inspira mucho ayudar a las personas y que esos proyectos que uno diseña, esas ideas que uno puede desarrollar, beneficien a muchas personas. Incluso cuando pienso en cosas que son para mi familia o para mí, eso es muy importante, lograr esa tranquilidad, esa paz mental y poder materializar cosas que lo lleven a uno a tener un buen vivir. Creo que eso es lo que hoy me motiva mucho en los proyectos. Normalmente las personas tenemos como rituales o hábitos para buscar como esa creatividad o entrar en ese modo creativo, ¿no? Están los que son más creativos y madrugan, o está el que prefiere trasnochar. ¿Tienes algún ritual que manejes cuando estás buscando como ese modo creativo? Bueno, ritual no tanto, pero sí me apego al tema de la madrugada. Yo soy más de acostarme a dormir temprano, y cuando tengo un tema, una preocupación o un proyecto en el cual algo no he podido resolver, yo me levanto muy temprano, y cuando digo muy temprano es 4 de la mañana, 4:30. Prendo una velita de incienso, pongo ruidos o sonidos de la naturaleza que me tranquilicen, y en ese momento empiezo a pensar sobre el proyecto o sobre el diseño o sobre el tema, y voy haciendo como una lista, la lista de las cosas que ya resolví, la lista de las cosas que tengo pendientes por resolver, y voy dándole chulito a las que ya, y pensando
qué me falta y por qué no he podido resolver esos temas que tengo allí en mi lista. Cuando se trata de espacios, yo soy yo soy como viejita. Yo soy del collage, entonces cojo el plano, corto los espacios, corto los baños, corto las habitaciones o lo que sea y empiezo a jugar como Tetris en el escritorio hasta que organizo los espacios y allí empiezo a botar corriente, más o menos hasta media mañana. Ya después de media mañana ya hasta ahí llegué. Y ahí mejor correos. Mejor otra cosa, sí, ya Reuniones. documentos, reuniones, correos, sí. Ya, ¿y cuál es la idea más loca que has hecho realidad? Bueno, en el ejercicio del desarrollo de proyectos hay muchas ideas que uno debe implementar, pero tengo una muy presente para la época, ¿no? Para el año 2000, eso fue por ahí en el 2014, nosotros estábamos desarrollando la ciudadela Nuevo Latir en el oriente de Cali y habíamos tomado una decisión que era dejar un CAI cerca donde estaba construyéndose la ciudadela, pero nos notificaron que el CAI no podía estar al lado de la institución y había que tomar una decisión con respecto a esa infraestructura. Resulta que como el CAI lo habían construido hace menos de 5 años y en lo público tú no puedes demoler algo que hiciste en los últimos 5 años. Se nos ocurrió cortar el CAI por la parte de abajo, levantarlo y moverlo a la acera del frente donde estábamos haciendo el proyecto. Wow. Eso fue, todo el mundo dijo, eso no se puede, eso no se va a poder, eso es imposible, ¿cómo van a coger un edificio y se lo van a llevar para el frente? Pues sí se pudo. De verdad. De verdad, hablamos con las personas, la gente de la Policía Nacional nos suministró los planos estructurales y hubo aquí una persona que movía a través de esas camas bajas, se comprometió a hacer el movimiento, la gente de la grúa, y eso fue en el distrito de Agua Blanca, una cosa, todo el mundo salió Pues, a ver. con crispetas, un show. Entonces, sí, todo el mundo salió a ver cómo se movía, se hizo la U, se volvió a poner al otro lado, se instaló al frente donde estábamos nosotros haciendo la ciudad de la Nuevo Latir, y hoy en día está ahí el CAI y está la ciudad de la Nuevo Latir. Wow, está muy interesante. Marta, ¿y cómo manejas los bloqueos mentales? Por ejemplo, me imagino que inicialmente, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo manejaron ese bloqueo mental mientras llegan a la solución? Bueno, hay algo muy particular que me pasa y es que cuando estoy abrumada por una decisión de esas o por cualquier otro tipo de cosas, yo empiezo a hacer una actividad manual. Me da por archivar, me da por cortar los rotulitos para marcar las carpetas, algo que tenga que ver con manualidades. Y yo pienso que es buscando poner la mente en calma y ponerla un poquito en blanco para volver a pensar acerca de los temas. Entonces, creo que esa actividad me lleva a bajar los niveles de estrés y a concentrarme en algo como muy mecánico. Y ya cuando salgo de ese estado de trabajar lo mecánico, voy entonces ya a la idea de resolución de algún problema. Wow, me encanta. Bueno, ahora sí hablemos del proyecto de Cristo Rey. ¿Cuál fue ese punto de partida creativo para el proyecto integral Cristo Rey? ¿Dónde nació la idea o en qué se inspiraron? Bueno, importante conocer que este proyecto, que es un proyecto público, tiene unas características de aprovechamiento que pueden tener quienes gerencian lo público. Y me voy a referir a tomar lo que ya otros han hecho, a poder construir sobre lo construido. Y este proyecto ya venía con esfuerzos de varias instituciones en tiempo anterior. Por ejemplo, el DAGMA ya había hecho una inversión en diseños iniciales para esta etapa y el proyecto integral Cristo Rey lo que buscó fue armar 5 tramos, empezando desde la calle Quinta, subiendo por toda la ladera hasta llegar aquí a Cristo Rey. Nosotros estamos en este momento en el tramo 5 del proyecto integral a Cristo Rey, pero realmente el proyecto comienza en la calle Quinta. Cuando nosotros formulamos este proyecto, recogimos todo lo que habían hecho otras instituciones y administraciones anteriores y las organizamos para poder estructurar el todo del proyecto. Entonces el DAGMA también tenía un programa de reforestación que venía implementando
La Secretaría de Vivienda venía trabajando con todo el tema de los asentamientos humanos de desarrollo incompleto y la Secretaría de Turismo le estaba apostando a desarrollar este centro turístico. Todo eso se unió y se armó el proyecto Integral Cristo Rey. Y de allí arranca toda esta intención de poder, de alguna manera, conservar este cerro y ese vínculo que hay entre los Farallones y el río Cauca, poderlo tener completamente despejado de construcciones como lo vemos ahorita en Cristo, digamos en todo el Cristales, que está lleno de edificios, poder mantener ese corredor ambiental libre, que las aves puedan retomar esas rutas migratorias que se han visto de alguna manera afectadas por tantas construcciones y que el clima que nosotros tenemos en la ciudad se mantenga con la brisa que viene desde los Farallones. Me encanta. ¿Y como qué pensaban transmitir? O sea, ¿cuál era el objetivo? ¿Qué querían transmitir con el proyecto? Bueno, el proyecto Integral Cristo Rey se enmarca en una política pública de mejoramiento integral del hábitat. Nosotros consideramos que el espacio público es de todos y ese espacio público es una extensión de nuestra vivienda. Nosotros como ciudadanos y como personas que vivimos en comunidad nos encontramos en ese espacio público. Ese espacio público es donde hacemos amigos, donde nos reímos, donde hacemos deporte, por el cual transitamos hacia nuestros lugares de trabajo y entonces poder enaltecer ese espacio público, pero además con una transformación del pensamiento y de cómo nosotros nos relacionamos con el territorio, era uno de los objetivos principales, sensibilizar a las personas de su territorio e invitarlos a cuidar la casa común. Ahorita estamos en un momento en el que cambiamos de papa, pero parte de los escritos que nos dejó el Papa Francisco nos hablan de la casa común y es ese cuidado del entorno, de nuestro hábitat. Ese era el foco que tenía este proyecto. Ahora que mencionas el Papa, ¿cómo equilibran el respeto por la tradición religiosa con la innovación urbana y turística? Claro, pues a través de la historia, nuestro país y muchas comunidades desarrollaron todo el tema religioso y es Cristo Rey un monumento que ya estaba declarado. En ese sentido, pues un respeto por el espacio, un enaltecer parte de esa cultura, pero complementarlo con esa armonía con la naturaleza y con el medio ambiente. Entonces, era una invitación a estar en paz con el entorno, una invitación a que salgan los ciudadanos desde la urbe y lleguen a espacios donde se van a encontrar de manera espiritual con ellos mismos, sea a través de un lugar como Cristo Rey, que evoca una religión, o sea a través del contacto con la naturaleza y los pensamientos con uno mismo. Bueno, ¿y cuál fue el desafío creativo o técnico que tuvo el proyecto durante su desarrollo? Bueno, desafíos muchísimos. Un proyecto público no se pueden imaginar las personas cuántos desafíos tiene, desafíos ambientales. Solo imagínate traer los materiales hasta este lugar, que las personas vengan a laborar en jornadas duras. El clima, si llueve, no nos ayuda. Si hace mucho sol, no nos ayuda. Si además no estamos en esta zona donde está toda la carretera hasta acá, sino por ejemplo en el tramo 2, que no hay manera de acceder con vehículos hasta los puntos donde se van a hacer fundiciones para las cimentaciones. Todos esos son retos y todos esos retos nosotros los tenemos que superar a través de la creatividad. ¿Cómo solucionas llevar los materiales allá? Si no hay unos materiales, ¿cómo cambias por otro tipo de materiales? ¿Con qué personas te puedes apoyar? ¿Qué tecnología nueva puedes implementar allí para ahorrar tiempo, para de alguna manera disminuir los riesgos? Todos esos elementos tienen mucho que ver al momento de la ejecución de las obras, porque uno planea, uno se imagina cómo va a ser la ejecución, pero cuando comienza la obra es otra cosa y más cuando estás en contacto así directo con la naturaleza, donde cualquier cosa puede cambiar en cualquier momento.
¿Y hubo algún momento como incertidumbre o algo que, Dios mío, esto sí se nos está saliendo de las manos, no lo vamos a superar como durante el proyecto? Ay, yo tengo muchísimas historias de este proyecto Integral Cristo Rey, pero una, por ejemplo, que fue, para mí la tengo allí presente todos los días, es cuando estábamos haciendo el reforzamiento de la cimentación. El Cristo está allí puesto, pero no habían planos ni historia acerca de cómo se había cimentado, y el objetivo de este proyecto también era poder hacer ese reforzamiento de los cimientos. Para eso había que hacer unas excavaciones, además de aperturar. Cuando vean las imágenes vamos a tener un túnel que está debajo del Cristo y uno pasa por allí. Esas excavaciones necesitaron primero tecnología, muros colados para poder hacer las excavaciones de manera segura y las fundiciones, y después de eso nosotros poder hacer la fundición de la plazoleta y todas las conexiones. ¿Cuál fue el momento para mí crítico? Resulta que para hacer eso, nosotros nos sentamos a hablar cómo garantizamos que el Cristo no se vaya a mover o no se vaya a caer. Me muero. Se vaya a caer. Entonces, no, que pongámosle una línea de vida, que amarrémoslo así, que entonces pongamos unas cosas. No. Finalmente, después de mucho discutir con los ingenieros, para eso se hacen mesas, lluvias de ideas de cómo, porque está, digamos, está incluido el soporte, pero el cómo vamos a soportarlo es algo que se define ya viendo en el lugar cómo se puede realizar. Finalmente se construyó una estructura metálica que fue temporal, a la cual estaba, digamos, sujetado el Cristo, y se le colocaron unos puntos de topografía en diferentes lugares para estarle haciendo mediciones todos los días para ver si se asentaba hacia un lado o hacia otro. Y desde mi casa se ve Cristo Rey. Entonces yo todos los días me levantaba, todos los días durante ese año yo me levantaba y miraba al Cristo y yo decía, bueno, ya, ahí se ve con su estructura a los lados, bueno, listo. Un día me levanté y se veía solo una nube blanca y la montaña perfectamente hasta donde llega, y yo dije, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó el Cristo, no puede ser, no puede ser, pero nadie me ha llamado. Y me quedé mirando, mirando, y yo dije, no, no puede ser. Fui y traje los binoculares que tengo en mi casa y los puse. No, no era. Era una nube que justo estaba del pedestal del Cristo hacia arriba y no me lo dejaba ver. Pero digamos, esas son de las anécdotas que yo tengo del desarrollo de la obra, de momentos críticos. Miedosos. ¿Qué papel jugó la sostenibilidad y la accesibilidad en el proyecto? Muy importante, si recorriste el proyecto, Eliana, Fantástico. poder garantizarle a las personas esa accesibilidad universal, que aquellas personas que estén en situación de discapacidad puedan hacer todo el recorrido, puedan ir a cada una de las terrazas, admirar el paisaje y estar en contacto con la naturaleza. Para nosotros era una meta, un objetivo, y así se diseñó el proyecto. En temas de sostenibilidad, pues todo, fundamental, poder mantener el territorio en un estado natural, por eso las plataformas están elevadas del terreno, si notaste, uno va por encima del terreno con la intención de que los animales puedan recorrer de manera tranquila todos los niveles, y los humanos estemos por encima de ellos y estemos de alguna manera contenidos para que no dañemos el territorio. Además, pues, de todo el tratamiento de paisajismo, todas las siembras que se hicieron, se sembraron más de 3.000 árboles en jornadas, en diferentes jornadas, lideradas por el DAGMA, otras donde participó la CBC. Entonces, poder reforzar esos ecosistemas, pues es supremamente importante en este proyecto. Y como te decía hace un ratico, poder tener ese eje entre los farallones y el valle del río Cauca, pues era uno de los objetivos principales del proyecto, garantizar ese cordón verde. Marta, ¿y cómo fue liderar un proyecto como este desde el lado de lo público? Bueno,
es una gran responsabilidad. Cuando uno es un gerente público, tiene una gran responsabilidad y es un reto inmenso en lo profesional y en lo personal. Uno nunca se imagina la presión social, la presión mediática, la presión política a la que uno se ve enfrentado cuando está en un cargo público, pero también es muy satisfactorio poder tomar decisiones para beneficiar a muchos. Poder hacer este proyecto desde lo público fue titánico. Realmente, como ciudadanos, uno no se entera cómo funciona el Estado realmente. Yo le explicaba a las personas que en un contrato de un prestador de servicio, digamos en lo privado, tú lo resuelves en 3, 4, 5 días máximo. Que uno diga, se demoró el abogado en revisar la minuta. Pero en lo público, para usted contratar a una persona, se puede demorar entre 1 mes y medio y 3 meses. Y no por ineficiencia de las personas, por la cantidad de trámites que hay que llevar y que no te puedes saltar, porque si te los saltas, eso significa que no hiciste el debido proceso y entonces la persona responsable, en este caso, el secretario responsable de todos los contratos que salgan de una secretaría, pues es la persona que va a tener un proceso disciplinario o bueno, cualquier otro tipo de investigación o digamos de sanción que pueda tener. Entonces, cualquier cosa que uno se imagine en lo público o que esté viendo en lo público que se está haciendo, lleva por lo menos 2 años. 2 años desde que alguien lo pensó y comenzó a trabajar en eso. No es como que yo llegué y ya al otro día tengo algo. No, no hay posibilidad. Lo que ustedes ven comenzó hace 2 años, siempre. Cualquier cosa que tú veas comenzó hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años. Entonces, poder trabajar este proyecto desde lo público, pues para mí fue un honor, fue un gran reto. Debo decir que fueron más de 1,500 personas que estuvieron trabajando en este proyecto y que hicieron posible lo que hoy en día tenemos. ¿Y qué aprendizajes te llevas de todo este trabajo que se realizó acá? Muchísimos, sobre todo que la perseverancia es supremamente importante en cualquier proyecto que uno tenga, pero sobre todo en lo público. Persistir, tener disciplina, poder motivar a los equipos con una finalidad, que sepan que ese diseño que hicieron, que esas soluciones que se les ocurre son viables, reales, se pueden construir y van a beneficiar a muchas personas. Eso para mí fue supremamente gratificante. ¿Y cuál crees que será el impacto ambiental, cultural y urbano de este proyecto en los próximos años? Yo pienso que este proyecto ya empezó a tener un gran impacto en la ciudad. Muchas personas han venido a visitar Cristo Rey aquí en el tramo 5, pero ya se aperturó el tramo 2, que está al frente de la Universidad del Valle, en la zona de San Fernando. Y podemos ver cómo la gente escucha la cantidad de aves que tenemos ahí. Ahí están ahí, en el centro, en el corazón de nuestra ciudad, y pueden recorrer ese espacio en silencio, ver las aves, pueden llevarse su librito de aves de Cali, sus binoculares, y ese contacto con la naturaleza yo creo que cambia el alma y el sentir de las personas. Cuando uno siente esa cercanía con los seres vivos, y cuando uno siente esa tranquilidad que le brinda la naturaleza, uno cambia de estado. Ese estado acelerado, estresante que tenemos, yo creo que casi todos los caleños, se baja, ese nivel baja y uno se pone mucho más solidario, apacible, tranquilo y sale completamente transformado. Entonces, creo que este proyecto en todos sus tramos le va a cambiar el sentir a los caleños, le va a mostrar a los farallones de Cali, le va a mostrar el valle y tal vez con el tiempo todos vamos a empezar a cambiar ese pensamiento y esa manera de ver nuestro territorio. No, realmente ha sido, me ha encantado todo lo que nos has contado y lo que nos decías de todo lo que hay detrás de un proyecto de estos. Uno solo dice lo que ve superficialmente y no se da cuenta de todo el trasfondo. Ya para terminar,
¿qué consejo le darías a esos profesionales que están buscando ese modo creativo, esa voz interior creativa? Bueno, yo les diría que todo lo que se han imaginado es posible, que realmente deben trabajar por materializarlo y que la pregunta no debe ser, ¿será que puedo hacer eso? No, esa ya no debe ser la pregunta. La pregunta siempre debe ser, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque lo vamos a hacer. Y en ese modo se deben conectar con el proyecto, con lo que van a resolver, con la idea que quieren poner a funcionar. ¿Y qué consejo le darías a esa Marta recién graduada en arquitectura? A esa Marta recién graduada en arquitectura, yo le diría que aproveche aprender todas las herramientas que tenga a la mano, todas las disciplinas. Veía yo hace unos días cómo los antiguos eran filósofos, políticos, científicos, físicos, tenían todas las disciplinas y esa interdisciplinaridad les permitía tener soluciones muy prácticas y realmente eficientes. Entonces yo creo que si bien nosotros nos especializamos en algo, podemos aprender de otras disciplinas o podemos conectarnos con personas y hacer equipos interdisciplinarios. Yo le diría a la Marta del pasado, que no era muy, digamos, sociable, que tuviera más amigos de muchas disciplinas y se interesara por conocer cómo funcionan otras disciplinas. Marta, muchas gracias por este espacio. Realmente ha sido súper valioso y enriquecedor. Quisiera, por favor, que invitaras a todos los caleños o a todos los colombianos que vengan a Cali, ¿por qué deben conocer el proyecto Integral Cristo Rey? Claro que sí, quiero invitar a todos los caleños y visitantes a que conozcan el proyecto Integral Cristo Rey. Es un proyecto que tiene un gran componente ambiental que les va a cambiar ese estado de pronto de estrés y del acelere en la cotidianidad. Recuerden que el tramo 2 está en San Fernando, frente a la Universidad del Valle. Pueden acceder fácilmente, visitan el Centro de Tecnología Yagua y suben caminando para hacer el sendero del tramo 2 o pueden venir al tramo 5 directamente. Acuérdense que hay que registrarse en la página antes de venir para que tengan el ingreso garantizado. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos en un siguiente capítulo. Chao. Síguenos en nuestra cuenta de YouTube de Decor Cerámica y en Spotify como Habitando Ideas by Decor Cerámica. Y no olvides activar las notificaciones para nuevos episodios.